Hola, buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Navegando por la Historia. Hoy, junto con mi compañera Alejandra Luna, vamos a abordar la cuestión del Oriente. Y para no hacerlos perder tiempo, le voy a preguntar a Ale. Ale, ¿de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a la cuestión de Oriente? Hola Cintia, buenas tardes. Bueno, estamos hablando sin duda de uno de los conflictos políticos internacionales más importantes de la edad contemporánea. El denominado Cuestión de Oriente fue el problema histórico de política internacional en la zona de Oriente Medio y la región balcánica, que culminó con la decadencia del Imperio Otomano. Este conflicto enfrentó a Rusia con Austria y Hungría por diferentes motivos. Motivos étnicos, económicos, ya que los Balcanes era la salida para productores rusos y austríacos, y muy importante los motivos estratégicos, porque pretendían dominar la política exterior a través del Canal de Suez. Además, los problemas religiosos en la región no eran menores. Recordemos que era un imperio musulmán con gran cantidad de súbditos cristianos y era muy marcada la diferencia entre los grupos. Por un lado estaban los musulmanes que conformaban el ejército y disfrutaban de mayores derechos políticos. Por el contrario estaban los cristianos que no hacían el servicio militar. Incluso los judíos pagaban impuestos pero carecían de ciertos derechos civiles. Para ubicarnos geográficamente, antes de ser disuelto el imperio, en las tierras más ricas de las regiones europeas se distribuyeron los griegos, búlgaros, los serbios y húngaros. Es decir, que este fue un tema de desigualdad en varios aspectos. Exactamente. Pero en el siglo XIX, más precisamente en el año 1856, el JAT dispone la abolición de los siervos en Rusia. Establece igualdad ante la ley y todos los ciudadanos de diferentes religiones tenían la posibilidad de acceder a un cargo público. Y el ejército, aunque los cristianos siguen siendo marginados de los puestos políticos. Años más tarde, en Londres, un consejo de Estado donde participaron musulmanes y cristianos intentan llegar a un acuerdo de reforma. Por el contrario, surge un conflicto entre el sultán y los jóvenes turcos. Por otra parte, estaba Mijat Pasha, que fue un ministro reformista que da un golpe de Estado en contra del sultán y entroniza a Abd Hamid II. De esto se desprende la aprobación de la Constitución de 1876. Pero esto no fue todo. Los conflictos continuaron, y una vez comenzadas las reformas militares, el aumento en número del ejército y los continuos gastos han provocado una bancarrota. Ante el problema económico se recurrió a préstamos en principio de Inglaterra y Francia, para así poder garantizar el pago. Se les otorgó diferentes fuentes de ingresos como son los tributos de egipcios, de la aduana de Siria y diversos monopolios, entre otros. Pero mi pregunta es, ¿cómo derivó este conflicto en la independencia de Grecia? Bueno, en ese momento recordemos que había tres grupos: los campesinos, los comerciantes y los emigrantes, que eran familias ilustres que estaban organizadas en ciudades ocultas. Por su parte, Turquía estaba gobernada en ese entonces por Mahmud II, aunque el poder militar lo tenía el pachá de Egipto, Mehmet Ali. En el año 1820, el pachá albanés se niega a pagar los impuestos al sultán y al enviar Mahmud II una expedición, Ali de Tebelén manipula la sublevación de los griegos. Entonces, finalmente, todo deriva en una gran matanza griega. En ese momento fue que el zar ruso Alejandro I amenaza con intervenir y logra que las tropas turcas se retiren del lugar. Aún así, más tarde en la asamblea de Epidauro, Grecia decidió ir a la guerra para luchar por su independencia. De allí es que surge lo que sería la cuestión de Oriente. Sí, y sabemos que durante el año 1822 fue cuando estalló la guerra. Por un lado estaban los griegos armados por el zar, que derrotan al ejército turco. Entonces se organiza el ejército heleno, conformado por varios países como Italia, Norteamérica, Inglaterra y Francia, que ayudados por Egipto logran vencer a los griegos. Pero años más tarde, Turquía reconoce la independencia griega a través del Tratado de Adrianópolis en el año 1828. Claro, ¿y qué pasó en la guerra de Crimea? Bueno, ahí se originó por intereses económicos, religiosos, políticos
entre Rusia y Turquía. Esto inquietaba la provisión de salida de trigo rumano por estrechos turcos y la protección de los cristianos del imperio y otras causas que fueron argumentando para este conflicto. Aunque Rusia va a la guerra específicamente por cuestiones políticas, con la meta de que desaparezca el Imperio del Sur y tomar nuevos territorios. Notemos que por su parte, Inglaterra y Francia se oponen. Inglaterra porque estaba enemistado con Rusia y Francia sostenía el deseo de paz pero haciendo alianza con Inglaterra. Militarmente este enfrentamiento no ofreció demasiado interés. Aún así lograron un tratado de paz para las partes. Finalmente, en el año 1854 redactan en Viena la base de paz de París, que significa la neutralización del Mar Negro y libre navegación en los estrechos, libre navegación en el Danubio y garantías de respeto en Turquía por los súbditos ortodoxos. Por otra parte, también el Tratado de París estableció la autonomía de Moldavia y Valaquia y se pronuncia la fusión en un solo estado que se va a llamar Rumania, logrando una constitución provincial con un príncipe, un gobierno, una asamblea en cada principado y un tribunal de casación, entre otras cosas, aunque claramente no se trataría todavía de su independencia. Qué interesante resulta, Ale, ver que la dominación turca en el espacio balcánico fue cada vez más pobre. Bulgaria estaba dividida en dos zonas y en una situación ambigua. Por un lado, con un recelo hacia los turcos porque los consideran solo recaudadores de impuestos. Y por el otro lado, la prosperidad de muchos campesinos temerosos de una guerra. En Bosnia, la minoría musulmana oprime a los campesinos cristianos, agravados por las primeras rebeliones campesinas provocadas por las escasas cosechas en el año 1874. La tensión de estas dos potencias llevan a la Primera Guerra Mundial. En principio, Bosnia, Serbia y Montenegro declaran la guerra al Imperio Turco, mientras que los búlgaros se alzan. Por su parte, los rusos deciden entre ir a la guerra solos o pedir ayuda de otras potencias. Finalmente deciden avanzar solos y atravesando Rumania son detenidos durante unos meses en Pleina. Pero mi pregunta es, ¿qué significó a todo esto el Tratado de San Estéfano? Bueno, este Tratado de San Estéfano fue el acuerdo que impuso el Imperio ruso al Imperio otomano tras su victoria en la Guerra Ruso-Turca. Y en el Congreso de Berlín del año 1878, ¿nos puedes contar qué pasó? Claro, durante el Congreso se dispuso una asamblea diplomática donde se reafirmó finalmente la independencia de Rumania, Serbia y Montenegro. Una vez logrado el Tratado de Berlín, el ejército ruso se retira, pero los turcos no ocupan los territorios abandonados, entonces la influencia austríaca comenzó a crecer. Entonces, haciendo todo un repaso, teniendo en cuenta los diversos conflictos que sucedieron, podemos concluir con que el debilitamiento del Imperio Turco y Rusia tuvieron gran influencia en el Oriente, y Austria hizo lo mismo en el Occidente. Exactamente. Entonces, la caída definitiva del Imperio Otomano se produjo luego de la Primera Guerra Mundial, cuando al perder la guerra se disolvió el imperio a través de un tratado de paz que impusieron las fuerzas aliadas. Qué interesante que resulta esto de la cuestión de Oriente. Esperamos que a ustedes les haya pasado lo mismo y que no se pierdan otro capítulo de Navegando la Historia. Gracias, Ale, por estar en este programa. Gracias a vos, Cintia.